Daniel! Daniel! C'est un peu loin ici, hein? Eh oui. Oh. Ça va. Bon Alors là, tu vois, il y a Chet Baker qui est là. Oui. Ah, ce sont de vrais, hein? Oui, ce sont des vrais 30 cm. Des vrais LP. Oh là là. Daniel, tu sais alors l'important de ma visite? Oui. Tu sais de quoi il s'agit? Oui. Alfredo Espinosa. Alfredo Espinosa. Bon. Moi, je vais te raconter Oui. comment j'ai vu Alfredo pour la première fois. Parce que ça vaut quand même son explication. Ah, d'accord. Donc, on jouait avec Sharkey Co. Et vers la fin de la soirée, le dernier set, dans la foule, là, il y a un type avec une tête un peu particulière. Et j'ai cru qu'il était d'Afrique du Nord. J'ai cru que c'était un Algérien ou un Marocain. Il me dit « Forlobof ». Alors, je ne comprends pas. Yam session. Ah, Yam Session. Yam session. Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux jouer ?»« Keka Walking Babies ». Ah là là. J'ai dit ça. Ça, c'est un bon morceau, ça. Ok, tu joues. Et là, la fusée Alfredo Espinosa s'est mise. Et on était tous. Il y avait plein de monde. Mais on était tous collés au mur. Il avait un drive complètement ébouriffant. Il jouait staccato, tu vois, mais fantastique. Ça faisait le même contraste que quand Louis Armstrong prenait un solo chez Fletcher Anderson quand il est arrivé dans l'orchestre. Tu vois, t'avais les gars qui jouaient poum pa poum, puis tout à coup Louis arrivait, puis tu vois, c'était une explosion, tu vois, le swing qui était là, tu vois, tout d'un coup. Et Alfredo, ça nous a fait pareil. Alors pendant les dernières mesures, je demande du regard à Morel s'il veut prendre un solo, au trombone si vous voulez. Personne. Clarinette. Et donc après, il a été embauché par les Haricots Rouges, il a été embauché par les Pieds de Poule. Oui. Puis après, on a joué ensemble dans un autre orchestre qui s'appelait les Jazzomaniacs. Alors, deuxième. Ça, c'est la section de saxophone de quand Alfredo a fait le bœuf. Jean-Jacques Baudu, ça c'est moi. Michel Bescon. Pendant les événements de mai 68, il y a 40 ans. Et on jouait dans la rue et là, il y avait les émeutes. Il faut que je tombe sur la photo d'Alfredo. C'est pas rangé, quoi. Ça, c'est 71, on le connaissait, là, voilà. Ça, c'est l'orchestre qu'il a accueilli, là, tu vois. C'est à l'époque. Ah, qu'est-ce que c'est là? Alors, ouais, bah alors là, j'ai du bol de tomber sur des photos comme ça, parce que... C'est avec... C'est Olivier Franc, là. Oui. Et quand on joue avec Fonsec, et Alfredo veut de quitter Paris. Alfredo, où es-tu? Réponds. Je crois que j'ai une photo où il y a Alfredo et Göran Eriksson, il me semble. Là, il arrive.
Enfin, enfin. Jazzomaniacs. Ah, ya. À gauche, Alfredo. Tu le reconnais, hein? Là. Esta caña está está el ADN de un genio. El ADN de un genio, claro. Pues ya estudiar, analizar la saliva que hay aquí, sacan el ADN de Alfredo Espinosa. Si se puede conservar, supongo que sí, una vez que se seca, esto no se pudre. Muy buena caña. ¿Qué otro tesorito tienes por ahí? ¿Qué otro tesorito? La cámara fotográfica de Ubaldo Cosanera Anduza. La Porteña Jazz Band. Aquí tengo otras cosas en CD, pero aquí están el primero, que es este. Oí esto, me encantó, encontré que era una de las bandas que mejor tocaban en ese estilo que había escuchado, realmente me entusiasmó. Y al poco tiempo viajé a Buenos Aires, y aquí dice saxo alto A. Espinosa, y era el músico que más me gustaba, lo llama más creativo de toda la porteña. Entonces quisiera conocer a Alfredo Espinosa. Ah, dicen el chileno. El chileno no puede ser. Si fuera chileno, yo lo conocería. Son músicos que tocan así, chileno. Yo tengo que conocer, no es chileno. Sí, es chileno, pero no está hasta en Europa. Estuve presente en esta grabación y en el Stampede se me oye gritar justamente bien flaco, dirigiéndome al solo del chileno. La calidad de la porteña fue de tal dimensión que casi nubló a los demás. Se decía en esos años que había superado el revival argentino al propio norteamericano. Y hasta en la cuna del jazz en Nueva Orleans lo han reconocido. Alfredo Espinosa, en el Festival de Breda, Holanda. Con el pelo hasta los hombros
y muy, muy flaco. O sea, no solo fue un éxito o una revelación en Breda, extraño, porque los europeos y los anglosajones, holandeses, alemanes y los franceses, cuidado, los franceses gestionaron jazz que ni en la misma New Orleans se llegó a cultivar con tal fidelidad a los orígenes. Escucharon a la porteña y se quedaron, bueno, es que eso se veía que había virtuosos, que todos eran virtuosos. Y desde entonces he tratado de escuchar a Alfredo cada vez que puedo. Soy muy hincha es que es un músico que cada vez que hace un solo hace algo que me sorprende. Bueno, eso es una de las gracias de Alfredo, y que el instrumento es parte de su cuerpo. Cuando tú ves a Alfredo con el saxo en la boca, no hay titubeos. Es como para uno caminar, comer, para él es tocar el instrumento. La dirección no la podré nunca aprender. Rue de Sommerard. Sommerard. Han pasado muchos años. 71. 37. Sommerard, voilà. Parece que dijo 19, pero... un ático. 21. 16. 19. 19. No hay que tocar, que hay que mirar. A ver. Ahí, aquí tocaba él, ya, adelante, con el pelo largo, flaco, salvaje. En el ático, él vivía en el ático, el último piso. Lindo. Bonjour, madame. Vous avez vécu ici pour longtemps? Vous avez vécu ici pour longtemps? Oui. Dans le 70, 71. J'étais là, oui. Oui, alors madame a connu Alfredo Espinosa. Il était un artiste du saxophone chilien, mais il y a 37 ans. Il a vécu là pour longtemps, il jouait toujours dans... Mais moi, j'étais là. Avec Je suis là depuis 40 ans. Moi. Je vous montre la photo. Non, Non? J'ai pas le temps. Non, vous êtes... J'ai un rendez-vous. Mais vous êtes très gentil. Bonne journée, madame. Así que tenemos la vecina también. Siempre con suerte ese tipo de cosas. A ver quién más sale de acá.
Número 10, 8, 10. Allô, Michel? Michel? Si. Enfin. Pour l'arrivée un peu en retard, je m'excuse, mais alors... ton copain... Ça va bien. Salut, comment ça va? Et toi? Bien, on a passé une soirée hier avec Daniel. C'était bien. On a parlé tous les soirs, tous les jours, pendant toute la journée, sans s'arrêter. Vous avez bien mangé, bien bu? Oui, bien, surtout bien bu. Bon, alors. Tu parles, hein? Et après, oh là là. Moi, je l'ai connu il y a longtemps. Oui, mais c'est important que tu vas parler avec lui. J'ai un peu oublié tout ça, mais il y a des choses avec Alfredo qu'on ne peut pas oublier. Ah oui. Eh oui. Alfredo en Afrique, tu vois, avec un costume traditionnel africain. Il est très beau, hein. Dommage qu'on n'entende pas la musique, là. Non. Ça, c'est toi qui l'as fait, là. Ça, c'est un dessin que j'ai fait dans sa chambre à Paris, Paris, dans le 5e arrondissement. Et j'ai dessiné par terre. Alfredo décontracté en Côte d'Ivoire. Je fais la pause. On fait l'ambiance. L'Alcazar, c'était un cabaret, mais De Paris. comme un théâtre. Oui, c'était le plus grand dîner-spectacle de Paris, à l'époque. Avec Alfredo et l'orchestre, on a joué pour Jack LaMotta, Ginger Rogers, Maurice Chevalier, Salvador Dali. Enfin, tous les soirs, il y avait un personnage comme ça. Ah oui, oui, bien sûr. En fin 71, on a eu une proposition pour aller jouer en Côte d'Ivoire, en Afrique. Oui, au Club Méditerranée. Oui. L'orchestre jouait pour les apéros, pour la danse, le soir. Et puis après, il y avait des jam sessions. Et ça, c'était fantastique parce que Alfredo, il jouait à la Lester Young. Quand c'était la nuit africaine, il se mettait sous un cocotier et puis il jouait, mais il jouait jusqu'au lever du soleil, quoi. Et il jouait des choses très mélancoliques au saxophone ténor, comme ça. Et il pouvait jouer des heures et des heures. Oui, des heures, oui. Ouais, oui. Ah là là, Ouais. ça c'est... Je crois que personne n'a jamais joué comme lui. Hein. C'est une telle générosité dans les idées, dans la technique. C'est hallucinant. Mira, Ducho, allá en la otra esquina está la Cabot de la Huchette, que es la Rue de la Huchette, donde todos los jazzistas también vienen como Alfredo Espinosa y tocan en ese local porque además se baila ahí. Y es una verdadera fiesta todos los días. Si algún día puedes venir, no te lo pierdas. También hay una cosa curiosa en esta Cabot de la Huchette,
que fue donde tocó Sidney Bechet por primera vez. Él vivió acá pocos años antes de que estuviera también el nuestro Alfredo. Exactamente. Lástima que Tuvieron una diferencia de unos 5 años 25, por ahí o 10. y no sí, se sí. juntaron. ¿Te imaginas los dos juntos? Sí, no, sí. Aquí vivía Bechet. Y aquí Aquí metía la tocó. llave. Ponía la llave y se iba ahí a ensayar y a mirar Notre Dame. Y a tomar café al frente. Qué bien, es la puerta de época, así No- como no- la puerta de Spinoza. Exacto. Dos puertas importantes del jazz de París. Vamos hacia el Caveau de Luchet. La famosa Caveau de Luchet, mira ahí. Caveau de Luchet. ¿Tú sabes que el ¿Y propietario... qué significa Luchet? Ni idea, Ah, ni idea. sabía. Incluso yo he tocado una vez aquí y he dormido arriba en un piso del dueño de la Caveau. Mira, mira qué pintor es. Hot jazz. Alfredo era conocidísimo aquí en la Caveau de Luchet. No, que viene la policía. Mira nomás, mira bien, mira mejor. El encargado de aquí es genial. ¿Ah, sí? Es un portugués, hijo de portugués, que fuma unos cigarrillos así. Largo así y doblado así. ¿Qué es eso? Está loco. Los famosos locos. Son fundamentales. que no en el era arte. raro que haya un loco No, malo. son fundamentales. Sumarle un loco malo. ¿no? Otro loco. ¿Dónde vamos? Vamos a ir a ver la existencia de la Caveau de la Montaña, donde Alfredo también tocó muchas noches y es muy conocida también dentro del jazz, o fue, porque ahora ya El no Caveau existe. de la Montaña. El Caveau de la Montaña, que ya no existe. Pero a ver si hay unos Pero restos, la unas casa, ruinas. La casa por lo menos tiene que estar. ¿Por qué se llamaba de la montaña? Porque a lo mejor había una pequeña montaña. Ah, y no hay más. No, y no hay montaña. Ya vamos. ¿Y ahora dónde? ¿La Rue de la Montaña o la Rue de Secol? De la montaña. Sí. Dos. Allá. No, es por allá. Yo vi ahí, te dije que dice 12. Yo no lo vi. Sí, te dice 12 ahí. A ver. Ahí. vamos a ver. Te dije. Mira. Sí, pero esto está totalmente cambiado. Sí. Lo que tú quieras, pero esto está totalmente cambiado. Bueno, O han sea, esto pasado era 3 un color siglos. oscuro, se veía una forma, pero la entrada sí que era así. Y no era color rojo. Y se tocaba entrando por ahí para allá. Entonces, allá estaba Ahí la está, cava. exacto. A ver si es cierto. Yo creo que es aquí, ¿eh? A ver, a ver. Podría Sí, ser. sí, sí. Es alto, Sí, aquí podría ser. está la cueva. Pero todo esto cambió, todo esto se modernizó. No tiene nada que ver con lo de la... Pero aquí tocó Alfredo. Aquí tocó Alfredo Espinosa, claro. Bueno. ¿Y dónde vamos entonces? A buscar el metro. Ahora no sé. Vamos, sí, mejor bajar que subir. No, no, bajemos, mucho mejor. ¿Dónde está? 131. Ah. Mira. Marqué. Alain, Marcelo Lapagaille. Marcelo. Bonjour. Además. Mira, tú te metes así. Yo marco. No, espera. Ya. Qué asco. Oye, pero aquí se tiene que... Marcelo. Enfin. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, hein.
Ah, non, merde. Bienvenue, c'est pas très grand, mais vous pouvez rentrer. Ah ouais, nous sommes très grands. C'est pas très grand, mais c'est confortable. Voilà, oui. Merci. Ah, mais asseyez-vous. Merci. Ah, dis donc, C'est ça... petit l'ascenseur, mais ça va. Ouais, bah oui, mais comme ça, on connaît mieux les gens. Je vais vous donner ce disque-là où il y a des photos d'Alfredo en 1970, quand on jouait avec Dan et Jazzomaniac. Et on jouait à la Huchette, on jouait, puis on jouait dans plein d'endroits avec cet orchestre. Là, ici, il est... Tu le vois ici, là, on est avec Daniel. Daniel Luc, voilà. Alors, parce qu'on travaillait on travaillait les sections de saxophone. Ça a été un effet d'orchestre, ça. Hein. Ah oui. Ouais, voilà, ici, là, t'as le... Ça, c'est Dan Bernel, ça, c'est Irakli. Oui. Voilà. Ça, c'est Alfredo. Quand on l'a découvert, c'est-à-dire qu'il a dû arriver comme ça... Oui. à brûle-pourpoint dans un endroit. Il dit ouais, je vais pouvoir jouer de la musique. Et puis, dès les premières notes, on a vu que c'était un musicien formidable. Dans un Ouais, entouré. Oui. Enfin, disons que c'était rustique. C'était rustique. Et puis, mais après, on a tout de suite compris qu'il n'avait pas besoin de boîte. Parce qu'il savait s'en servir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je me rappelle, on répétait des fois l'après-midi. On avait rendez-vous à une heure précise et Alfredo était souvent un petit peu en retard. Il arrivait, il était à peine réveillé, mais dès qu'on donnait le tempo, c'était à croire que le tempo, c'était son réveil. Voilà. C'était un homme formidable parce que il était autodidacte un peu comme nous, tu vois, et la musique, il la sentait par les oreilles, par la peau, par tout. Je me rappelle, moi, je l'ai vu au Jazz Band Ball, quand il y avait ce festival, tous les ans à Paris, et je l'ai vu prendre 7-8 chorus, et tous embellis les uns après les autres, et ça c'était formidable. Ah ouais, c'est pour ça que ça me touche beaucoup de parler d'Alfredo. Parce que c'est des souvenirs super. Tous les Français, ce sont pareils. L'opinion qu'ils donnent, c'est la même que j'ai. Oui, non, mais et ça, c'est touchant c'est motivant, de parler d'un musicien comme lui, parce que bon, c'est un gars sincère. Et il arrivait, on répétait, il donnait toujours son avis sur tiens, ça, moi je pense que ça se ferait plutôt comme ça. Même si la personne qui avait écrit les arrangements disait non, mais c'est plutôt comme. Non, moi je te dis que c'est plutôt comme ça. et on allait dans son sens. C'était incroyable d'ailleurs, parce que les répétitions, on riait, donc il y avait de la bonne humeur. Et ce qui est terrible, c'est que on ne se rendait pas compte qu'on vivait un bonheur fabuleux. Ça, c'est... Les époques passent, les orchestres changent, mais c'était une super époque. Mais qu'on a vécu, mais qu'on aurait dû encore filmer, photographier. J'ai pas de documents, moi. Trois clarinettes.
Tiens, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Je sais pas, on est 1, 2, 3, 4, 5. Tiens. Alors, 6, 5. Une. C'est les cartes de visite, quoi. Un peu plus grosse, mais enfin bon. C'est Alfredo, ça. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça. Enfin, nous trouvons. Tu connais Lucio Castelli? Il t'a connu à Saint-Raphaël. Oui, On s'est croisés à Saint-Raphaël, mais on n'a pas parlé. On n'a pas discuté. Lucio Castelli est un fanatique aussi comme nous. Bon, Marie-Ange, content de te voir. Tu sais. Tu sais que j'avais vu chez Daniel Luc, c'est un disque. C'est un disque pour moi extraordinaire. Tu veux pas dire que c'est ça? On peut écouter un petit morceau après. Oui, bien sûr, bien sûr, bien parce sûr. que tu ne l'as pas dans le CD. Non. Non. Il faudrait que ce soit réédité. Bon. Écoute, Oui. si tu veux, en fait, quand j'ai eu ce rendez-vous pour le tournage, Oui. j'ai réalisé qu'il y a une époque où, comme toutes les jeunes femmes ou jeunes filles, j'écrivais un journal. D'accord. Et donc, j'ai retrouvé les choses très précisément. Ah bon? Ouais. Donc, avec les dates, j'ai quelques dates. Donc, je peux dire qu'on s'est rencontrés au début de l'année 71. Oui. Et que c'est grâce à un camarade guitariste, Patrick Diaz, que j'ai entendu d'abord parler d'Alfredo. Et j'ai cherché à le rencontrer. Oui. Mais il n'était jamais... Tu as essayé? Oui, j'ai essayé de le rencontrer parce que tout le monde parlait de lui. Tous les copains musiciens parlaient de lui. Et un jour où j'étais chez Patrick pour travailler la guitare, et Patrick m'a dit « On va travailler doucement ». Et j'ai dit « Pourquoi ?» Parce qu'Alfredo est là, il dort, il se repose. Et puis après, il y avait un washboardiste français que tu dois connaître bien, c'est Gilbert Leroux. Très bien, je le connais. Et en fait, Gilbert remontait un groupe, et donc il m'a choisi comme guitariste, et il a pris Alfredo, et on a fait un premier... Moi, c'était mon premier disque, mais c'était aussi la première fois que je jouais avec un vrai orchestre. C'était quand même quelqu'un de difficile à approcher. Par moments, il était très ouvert, très enthousiaste. Et à d'autres moments, j'arrivais pas à garder le contact avec lui. Moi, j'étais un peu dans l'attente. Et lui, il disparaissait, je savais jamais où il était. Je me souviens très bien d'Alfredo disant « Tout ne m'aura pas, tout ne m'aura pas ». Est-ce que je peux te faire une question très particulière? C'est très particulier avec la confiance que nous avons. Est-ce que sentimentalement, Alfredo c'est quelque chose de ta vie? Oui. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je pense qu'il n'y avait rien de possible avec Alfredo. C'était un oiseau. C'était quelqu'un qui vivait l'instant. Oui. C'était... Voilà. Ouais. Et si tu veux, ce qui est curieux, j'étais sidérée quand j'ai relu ce journal, la semaine dernière. Ah, tu viens de... Ouais, j'avais jamais relu. Et si tu veux, ce journal, tout à la fin, oui, Alfredo parle mariage.
C'est vrai. Et il parle d'acheter une maison en Argentine. Tu vois, il parle de m'emmener là-bas. Et moi, là, j'imagine que je me marie avec Alfredo. Et je n'ai plus rien écrit après. Plus jamais. Bon. On va mettre alors Washburn Wiggles avec la formation avec Marie-Ange, Alfredo et tous les copains. C'est toi qui dois le mettre parce que tu connais tout. Ouais. Et tu vas voir le départ du chorus d'Alfredo. La manière dont il commence. On se l'imagine déjà. Ça, il faudrait numériser ça. Un día que nos tocaba tocar en un concierto en la calle Macul, llega alguien con su maleta musical y se presenta como Alfredo Espinosa. Dije, bueno, él vendrá acá como visita. Dijo, bueno, ¿por qué no tocamos? Dijo.
nosotros fue decir, wow, ¿con quién nos estamos encontrando acá? Porque le sabíamos la trayectoria, pero nunca lo habíamos escuchado en vivo. El próximo ensayo llega Alfredo Espinosa y dijo, bueno, yo no dijo nada, yo quiero pertenecer a este conjunto, sino que sacó su instrumento y se puso a tocar. Lo lógico era que él tocara en la retaguardia. Y la retaguardia adquirió al gran solista posible, a pesar de que es una banda que usa muy poco los solos, pero su papel dentro del trabajo orquestal es impresionante, levanta el nivel de la banda muchísimo, y eso desde un primer momento. Hicimos nuevas grabaciones con esta formación. Veníamos ya con toda una trayectoria musical sólida y Alfredo siempre a nuestro lado. Alfredo tocó por mucho tiempo con este grupo, hasta que un tiempo después él ya se separó del grupo porque, bueno, volvió a Valparaíso y allá empezó con otras actividades jazzistas y entonces Retaguardia quedó sin Alfredo Espinosa. A ver, por este lado. ¿Qué es lo que habrá aquí? A ver. Resultó que un día, yo estando en el estudio grabando, recibo una llamada y quien era la mamá de Alfredo Espinosa. Y me dice, bueno, que tiene este hijo que hace poco viene llegando de Europa y que quiere ubicarse aquí, si yo lo podía enchufar, digamos, en el mundo de la música. Y así fue. ¿Notas diferencia, por ejemplo, que te decía yo, en la manera incluso de tocar el Alfredo?
ahí me saqué una foto. Por lo tanto, la casa era al frente, ahí. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Qué otra pregunta me hago? ¿Cuándo pensé en venir para acá? Llegué. Porque había que llegar. En realidad mi hermano hablaba, pero yo por lo menos no le entendía nada de lo que me hablaba. Yo igual le conversaba a él normal, así como uno habla siempre. Pero él hablaba puras cosas que uno en realidad no entendía. Y si uno estaba mucho rato con él, a uno como que le dejaba la cabeza media enredada también. Cuando llegó estaba bien. Estaba bien animoso, actuó varias veces, estuvo bien y todo, pero después de repente mi mamá dice, según lo que mi mamá conversaba, que él compraba libros, porque siempre le han gustado los libros, y se iba caminando para allá para el lado de las torpederas, a una placita que hay bien bonita, y se sentaba ahí a leer ratos largos, así, cosas así. Y de repente se quedó, no te podría especificar en qué fecha ni qué día, pero de repente se encerró en sí mismo y no salió más. No tocó nunca más con ningún grupo, no tenía el instrumento ahí lleno de polvo, el clarinete, saxo, ya había tenido como 3 saxos y todos se los habían robado porque en los viajes que hacía a Santiago a tocar, varias veces lo asaltaron, le robaron el instrumento, le pegaron y así. Una vez llegó a mi casa en la noche todo con la cabeza rota y así. Porque mi hermano es una persona tan crédula que él cree que todo el mundo es bueno. Yo pienso que la casa era como un refugio para él, por eso se quedó encerrado tantos años aquí en esta casa. Sí, tuvo muchísimo tiempo mi hermano, sí. Como unos 12 o 13 años, más o menos. Sí. Bueno, no sé qué palabra dije, pero una palabra que no era de las mejores, seguramente no me acuerdo cuál, pero algo tengo que haber dicho negativo en verlo así. Aquí parece Jesucristo, no sé en qué momento de su calvario.
Ya la segunda vez, cuando vine yo 3 meses después, se veía mejor. Se había cortado el pelo, le daba un aire un poquito... Y la barba, no, la barba no. Pero el pelo sí. Nos costó sacarlo para afuera y sacar la fotografía, pero lo único positivo fue que sonrió. Pero no dijo nada que me pueda acordar o... No hubo una conversación normal. Vamos subiendo por la calle Castillo. En Valparaíso, sí. Tenemos que llegar a una escuela. ¿Cómo está usted? Más de 15, 15 poco. ¿Sí? ¿15? Llevo la cuenta. ¿Y el joven y su familia? Sí, soy el hijo. Ah, mucho gusto, Marcelina. La mamá, la mamá del músico. Le agradecía por lo que usted hizo por mí. Agradecía. Todavía estoy esperando. ¿Qué? Vendimos hasta el ropero. Todavía estamos esperando la pensión. ¿Ah, sí? Que la caja me la pague todos los meses. Y no le Todavía no lo sabía está... nada. Este mes... ¿Ya anda averiguando? Dicen que va. Sí, dicen que sí, claro. También como se Y no alcanza. Buenos días, señor. Buenos días. Mi nombre es Ducho Castelli. ¿Qué tal? Reinaldo. Estamos... esta era la casa de don Alfredo Espinosa. Sí. Quizás podríamos darle un vistazo en un momento. Pasa adelante. Permiso, permiso. No lo he podido hacer que se levante. No quiero que caiga en la cama por ahí. Está en una cama grande de la casa y me mucho más ahí está. Sí, que esté bien, mire. ¿Me puedo sentar? Ahí está. ¿Ya me desiliaste? Estás durmiendo. Robin es mi hijo. Era un rubicito de 8 años. Cuando fuimos a Antofagasta, ¿te acuerdas? En el bus. Sí, estaba todo Tenemos una tocaba fotografía. flauta. Es que él cambió mucho. Robin. Robin. ¿Te acuerdas? ¿Cómo estás? Entonces es que se ¿Y acuerda Daisy? Sí, Y está. Daisy no está aquí, pero está todavía bien. ¿Así está bien? ¿Y Cherry también? También. Sí, ¿no? Sí. Así que está perfectamente todo. Sí, todo perfectamente, sí, nada más que su encierro, que se deja estar y que no... No, mentira. ¿Cómo no mentirá? No es mentira, mejor. Solo que estudian juntas, y me juraron 3 veces, y me acuchillaron 3 veces también. Bueno. Te llevo saludos de montones de gente, fra los franceses, con los cuales tocaste en los años 70, por ejemplo. Sí, que vas a decir que son la verdad absoluta que existe en toda la historia de la humanidad entera. Sí, casi. Y los españoles me lo hicieron a mí. Y también de Pepe Osiason, que vi anoche. ¿Sabe qué pasó? Que se armaron un robo legal las monjas y los curas franceses y las otras también. Digamos que en ese momento tuve la impresión de que, bueno, lo que habían dicho, lamentablemente, era cierto. Que estaba perdido, que no había caso. ¿Estás filmando?
Los franceses también lloran, ¿eh? No soy el único. Y tú lo sabes muy bien que no soy el único. Y hay gente que llora a lo mejor mucho más que yo. ¿Por qué? No puedo hablar. Yo sabía que esto iba a pasar porque me ha aguantado mucho, ¿eh? Pero es muy fuerte. Es que es muy fuerte porque los chilenos no saben lo que tienen. Todos sabían la dirección, todo Chile, digamos, involucrado con Alfredo Espinosa, sabía que estaba acá. Pero muy pocos se preocuparon de... Pasaron muchos años en condiciones, digamos, negativas de Alfredo, porque en realidad, ahora no llevo la cuenta, pero yo creo que se quedó mal entre 5 y 10 años, digamos, algo, 7, 8 años. Y nunca empezó de frentón ni cesó de repente, así que tampoco se puede dar una fecha de on y una fecha de off. El paso siguiente fue, lamentablemente, la muerte de la mamá, Marcelina. Ese fue el acontecimiento después de este periodo. Y ahí, claro que empezó otro capítulo del libro. De partida, yo a mi mamá siempre le prometí que el día que ella faltara yo iba a cuidar a mi hermano. Esa promesa se la hice a mi mamá en vida ya. Yo me hice cargo de él cuando mi mamá falleció y por consiguiente no lo podía dejar aquí en Valparaíso solo. Y cuando tomamos el bus iba como un cabrito chico, mirando todo, mirando por la ventana, miraba todo. Era impresionante de verlo cómo reaccionó. Cuando mi hermano fue al doctor, no tenía idea ni en el día que vivía ni la hora que era. Nada. Y yo llegando a mi casa, lo primero que hice fue ponerle reglas a mi hermano. Porque mi hermano se paseaba toda la noche y dormía todo el día. Entonces yo le dije, mira, aquí todos dormimos de noche y trabajamos de día. Entonces él al principio se paseaba a veces en la noche. Un día andaba en la noche a las 3 de la mañana arreglando un enchufe. Y me acuerdo que yo le dije, no, le dije, usted vaya a acostarse porque mañana tiene todo el día para arreglar el enchufe. Y se fue a acostar.
el amor que le brindamos con la familia, la tranquilidad en la casa, su buena alimentación, la paz que tenía, porque él escuchaba igual su música, su radio, y yo creo que todo eso fue lo que lo ayudó a salir adelante. En un año, mi hermano se recuperó sin tomar ni siquiera un remedio, nada. La vida con su perfume devuelve esta armonía, cantando frente a mi negro Pacífico mar. El cerro de Valparaíso se queda en una sonrisa lejana del tiempo pasado aquí en soledad. Mientras mi vida me trajo muy lejos de mí, las notas libres quedaron en mí. Aquí y ahora el tiempo se queda conmigo, eso lo sé. Yo tengo toda otra vida para vivir. ¿Vamos a algún lado? ¿Vamos a ir a algún lado ahora a tomar algo? ¿Sí? ¿Almorzar? Bueno, ¿vamos a ir al plan? Claro. De acuerdo. No está contemplado como tema. Como tema de música. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Bueno. Sin hablar. Callado. Un, dos, tres y... Allá cuando están grabando. Porque se le olvidó que había micrófono. No, pero ¿por qué tú cuando estabas tocando te... Porque fue a escuchar la frase de Daniel para el fondo. ¿Qué fondo? Se escucha igual, lo creen igual desde el creativo, creador, si él crea la frase ahí la crea y se escucha. Ya te dije a la pero me acerqué ahí para que sonara... Estas son las peleas después de la grabación, ¿no? Es muy disciplinado él, es muy disciplinado. No,
es tan creativo que disciplinadísimo. se sale de la órbita de la realidad. Súper disciplinadísimo. Entonces, hiperlativamente. vamos a alimentarnos. Porque cada vez que hay alguna frase, antes de sabes que hay que parar. Así que no la hice. No la hice, pero queda bien eso. Además con titarita justo. Bien textual. Alfredo, estamos como el gordo y el flaco en una película. Se parece un poquito el flaco y yo. ¿Parecidos a Laurel y Hardy? Tómate, que hace calor. Riva Saura empezó a llamarme Fátimo. ¿Sí? Sí, porque dice que hacía como apariciones súbitas. Bueno, en el Cuando avión. se empezaban a preocupar a ver dónde estaría, ¡zas! Aparecía eso delante de ellos. Estábamos andando a Nueva Orleans en el 81. Sí. Tú estabas aquí, yo estaba acá y Avances estaba allá. Advances, ¿cierto? Advances. Sí, sí. Y tú fuiste a buscar los zapatillos para tu sobrino, que era chico. Quiero comprarle unos zapatos. Y eran las 3 de la mañana y el aeropuerto estaba medio cerrado. Y fuiste y nosotros te perdimos. Regresamos al avión, se estaban cerrando las puertas y no estabas en el avión. Te digo, tú no estabas. Y después estabas. Pero nunca me has dicho cómo lo has hecho. Claro, yo subí al avión y me senté en un asiento. No es tan sencillo, sí. Tiene que ver con las otras cosas tuyas del budismo. ¡Ah! Hola. Hola. Uy.
Casi se chupa te desconecta la cámara. ¡No, Manuel! ¡Tú la cámara! Cuidado. Sí, cuidado que... ¿Temprano en la mañana el domingo? No se sabe todavía. Es un misterio. Mi casa. En casa, la casa de familia. La casa que compró mi papá acá. Pero hace años, el año como el... Antes del 50 fue. ¿Cómo hubo que arreglar esta casa cuando la compró mi papá? Yo jugaba cuando levantaron el piso, en el piso tierra de abajo de las tablas, jugaba que hallaba tesoros. Qué buena está. Está buena, me dijo mi hermana. Me dijo, anda a ver la casa, me dijo que la tiene linda, Reinaldo, la tiene bien arregladita. Está linda, sí, la casa. ¿Qué recuerdo me trae cuando vivía con mi mamá acá? Ah, hola. Hola. Acá, ¿ves? Allá estaba la escuela, donde están esos árboles. La escuela antigua número 12. Qué lindo, cuántos recuerdos. No había un registro sonoro de Alfredo Espinosa actuando como solista. Estábamos acostumbrados a mirarlo ahí entre medio, entre 10 músicos y mirarlo ahí entre medio. Escuchábamos un disco y sobresalía, por supuesto, en una orquesta, pero siempre con el grupo grande, etc. Entonces la idea es, oye, hagamos un disco en donde Alfredo sea, pero claramente el solista. O sea, el disco y que se llame Alfredo Espinosa. El jazz es así, la música es así. O sea, vos olés que está todo pasando, rec. Resulta que estos tres hombres son músicos profesionales, bien avesados, y yo soy el más amateur del grupo. Entonces de repente como que yo fui el que tenía como la noción de haber hecho probablemente el mejor disco que iba a hacer en mi vida. Lo había hecho. Entonces seguramente el más emocionado era yo.
Pero estos se empezaron a contagiar un poco cuando empezaron a ver como la reacción de los otros músicos, que empezaron a devorarse el músico. Oye, tenés un disco, tenés una copia para mí, pero y dame una copia para fulano, para mi papá. Fue la oportunidad para el jazz tradicional acá, ojalá que se repita. Y Alfredo sobre todo, que se gane un reconocimiento oficial de este país, que lo vio nacer. Buen final. ¿Tú lo tienes este? Sí. ¿Sí lo tienes? ¿No conoce bien eso? No, pues si no está. Una foto antigua. Si no está, por eso le digo, y él se ve, yo no sé dónde se ve. Yo me veo al lado de Boris. Porfiado. Sí, es más porfiado que no sé qué. Yo debería ser su agente, porque ahí reclamaría el tiro. No, pues no vi que no está. Ahí. Baja despacito, con cuidado. No, pues no la baje. Es que se me escapa. Ahí. ¿Viene ahí? Sí. Cuidado. Siéntate por ahí tú. Sí. Mira. Te empiezan a desarmar. Te empiezan a deshacer. Mi hermano, para mí, es todo mi apoyo en este momento, porque yo estoy con él sola y yo a mis hijos no les pido nada y a nadie le pedimos nada, que solamente nos arreglamos y vivimos con lo que él gana y yo administro el dinero y me hago cargo de las cuentas, le cobro los cheques, todas esas cosas. Soy un poco su secretaria también. Le recibo las llamadas, los recados y todas esas cosas. No, estamos bien, tranquilos los dos, yo a él no le causo ningún problema. Yo creo que de repente lo mando mucho, pero, o sea, lo hago por el bien de él, porque yo no quiero que le pase lo que le pasó cuando estaba con mi mamá, que haga las cosas bien. Tenés que pasar tú con esto y tú con tus documentos. Oye, ese celular. Oye, te llamo, te escucho hablar todo al otro lado. Bien, bien. ¿Se están haciendo un reality? Sí. Decirle que te pusiera la maleta que iba para... Sí. Ah, ya. Sí, va todo. ¿Lo llenó? ¿Cuánto? Hay que divertido. Oye, ¿tu saxo? Ah. ¿Viste? ¿Me lo llenaste? No, ahora voy a... Ah, recién lo llenaste. No, ya llené el internacional. Ah, El de aduana. chao. Que le vaya muy bien. Ya, sí, por favor. Bueno, aprovechen de despedirme, estoy en el aeropuerto. Bien.
pórtate bien. Yo también. Duerme. Al fin te encuentro. Al fin te encuentro. Diego. Bienvenido. Oye, ¿dónde estás? Alfredo. Te tengo una sorpresa. Sí, me tienes una sorpresa. Una sorpresa que no te lo esperas porque es tu medio corazón. ¿Está Ven. acá? Mira, ahí está tu medio corazón. Marianne. No. Daniel. Alfredo. Oh, Daniel, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué bien? Oui. Alfredo. C'est Monique. Monique. Bonjour. Mon épouse. Bonjour. Bonjour, santé. Saxophoniste. Maya Joupin. Non. Santé à toi. Saxophone. Les chanteuses. Ah oui. Comme ça. Elle considère que moi je suis quelque chose comme son maître. Oui. Merci. Mais tu joues bien. Wow. Bien. Très forte émotion que de voir Alfredo. Et c'est encore plus fort de l'entendre jouer. Ça, c'est le plus fort. Parce que j'ai pleuré tout le temps. Après, c'était très fort aussi de jouer avec Alfredo. Mais là, j'ai pas le temps de pleurer parce qu'il faut que je réfléchisse à la musique. Mais c'est une énorme émotion. Parce que c'est la personne qui m'a transmis la plus importante chose de la musique. Le rythme et la joie de jouer. Muchas gracias. Después vamos a traducir esto. Muchas gracias. Que Alfredo Espinosa exista. Merci pour la claque. Oh, rien de plus. Le bif. Le bif, vamos a mirar un tema francés. Ya francés. Pues, ya francés.
la vida con su perfume devuelve esta armonía, cantando frente a mi negro Pacífico mar. El cerro de Valparaíso se queda en una sonrisa lejana, el tiempo pasado aquí en soledad. Mientras mi vida me trajo muy lejos de mí, las notas libres quedaron en mí, aquí y ahora el tiempo se queda conmigo, eso lo sé. Yo tengo toda otra vida